El último pétalo de rosa apenas había tocado la tierra sobre la tumba de mamá cuando Marcus mostró su verdadero rostro. Estaba de pie en el porche de nuestra casa. No, en el suyo ahora, según él, mirando las cerraduras nuevas y relucientes que había instalado mientras yo estaba en el cementerio. «Esta casa es mía ahora», dijo, apoyado en el marco de la puerta con una sonrisa torcida que me revolvió el estómago. «Tu madre me dejó todo. Es hora de que encuentres tu propio lugar, Emma». Apreté con tanta fuerza la llave de la casa, ahora inútil, que me dejó marcas en la palma de la mano. «Mamá no habría querido esto», dije. «Marcus, tú lo sabes». «Lo que tu madre quería ya no importa», respondió, acomodándose la corbata cara que se había comprado con el dinero de mamá, como todo lo que tenía. «Ella se fue, y tú no eres mi responsabilidad. Tienes 1 hora para empacar lo que puedas cargar». Me quedé mirando al hombre con el que mi madre se había casado 3 años atrás, intentando ver en él lo que ella había visto alguna vez. El hombre encantador, de negocios que la había conquistado después de la muerte de papá, el que prometió cuidarnos a las 2. Ahora, con mamá muerta, su máscara había desaparecido por completo. «Mi ropa está adentro», dije, esforzándome por mantener la voz firme. «Mi laptop, mis fotos de mamá. Deberías haber pensado en eso antes de acusarme de robarle la medicación a tu madre, ¿no crees?» Su voz era fría, sin una pizca de remordimiento. «Las acciones tienen consecuencias, Emma. Tienes 23 años. Ya es hora de que aprendas esa lección». La acusación, por supuesto, era cierta. Lo había sorprendido vendiendo los analgésicos que le recetaron a mamá en sus últimos meses de vida, guardándose el dinero mientras ella sufría. Pero cuando traté de decírselo a ella, él la convenció de que yo estaba celosa, inestable, y de que solo intentaba separarlos. Mamá estaba demasiado débil, demasiado medicada por ellos, para ver más allá de sus mentiras. «Está bien», dije, enderezando los hombros. «Dame mi hora». Marcus se hizo a un lado, invitándome a entrar, en la casa donde había crecido, donde mamá y papá me habían criado. Ahora se sentía ajena. Marcus ya había empezado a cambiar todo. Había llevado al garaje las obras de arte favoritas de mamá y reemplazado las fotos familiares por sus horribles cuadros modernos. Fui directo a mi habitación y tomé mi mochila y el bolso deportivo, de debajo de la cama. ¿Qué se empaca cuando tu vida está siendo borrada? Metí la ropa que pude, mi diario, el álbum de fotos que siempre escondía en el closet. Mis manos temblaban mientras tomaba el viejo relicario de plata de mamá de mi caja de joyas, el que me había dado una semana antes de morir. «Cuídalo bien», me susurró entonces, presionándolo contra mi palma. «Y recuerda, cariño, las cosas no siempre son lo que parecen». En ese momento pensé que eran solo palabras vacías, efectos de la medicación. Ahora, al ver los delicados grabados en la superficie plateada, me preguntaba si había algo más en sus palabras. 30 minutos, gritó Marcus desde las misanisas escaleras, con un tono satisfecho que me hizo acelerar el paso. Agarré el cargador de mi laptop y la cajita con fotos que escondía debajo de la cama. Mis ojos se detuvieron en la pintura sobre mi escritorio, una acuarela de nuestra vieja casa junto al lago que mamá había pintado años atrás. Estiré la mano para tomarla, pero Marcus apareció en la puerta. «Las obras de arte se quedan», dijo con firmeza. «La colección de tu madre es bastante valiosa. Eso no va a ninguna parte». Me mordí la lengua. Mamá había pintado esa acuarela especialmente para mí, el día que cumplí 16 años. No formaba parte de ninguna colección. Era un regalo. Pero discutir con Marcus era inútil. Había aprendido esa lección a la fuerza en los últimos 3 años. Mientras terminaba de empacar, mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Lucy. «¿Terminaste en el cementerio? ¿Quieres que vaya?» Escribí rápido. SOS. Marcus cambió las cerraduras. Me está echando. ¿Puedo quedarme en tu casa? Su respuesta fue inmediata. Voy en camino.
No dejes que ese desgraciado te intimide. Me colgué los bolsos al hombro y eché un último vistazo a mi habitación. Las paredes azul pálido que mamá y yo habíamos pintado juntas. El asiento de la ventana donde pasé horas leyendo. Las estrellas fosforescentes en el techo de cuando me obsesionaba con la astronomía en secundaria. Todo eso estaba a punto de convertirse en propiedad de Marcus, como todo lo demás que nos había arrebatado. Abajo, Marcus hablaba por teléfono, seguramente con uno de sus turbios socios de negocios. Sí, podemos reunirnos mañana. La casa estará vacía. Bueno, más vacía. Se rió de su propio chiste, lanzándome una mirada de burla. Pasé junto a él sin decir palabra, pero me agarró del brazo. Una cosa más, dijo tapando el micrófono del teléfono. Ni se te ocurra impugnar nada. El testamento de tu madre es inquebrantable. Me aseguré de eso. Me solté de su agarre. Adiós, Marcus. Afuera, el viejo Honda de Lucy acababa de entrar en la entrada. Ella saltó del auto, sus ojos oscuros encendidos de rabia al ver mis bolsos. ¿De verdad está haciendo esto el día después del funeral? Se apresuró a ayudarme con el bolso grande. ¿Deberíamos llamar a la policía y decirles... ¿Qué? ¿Que mi padrastro me está echando legalmente de su casa? Negué con la cabeza. Mamá le dejó todo a él, Lucy. Lo ha dejado clarísimo. Esto no está bien, insistió Lucy, fulminando la casa con la mirada. Tu mamá nunca habría querido esto. No, asentí en voz baja. No lo habría hecho. Pero tampoco habría querido que él le robara la medicación ni vaciara sus cuentas bancarias mientras se estaba muriendo. A veces, las personas no son quienes creemos que son. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo lateral cómo desaparecía la casa de mi infancia. Los rosales que mamá había cuidado con tanto amor ya estaban marchitándose. Marcus probablemente los arrancaría pronto, para reemplazarlos por algo más moderno. Lucy apretó mi mano con fuerza. Puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites. Mi mamá ya dijo que está bien. Gracias, Luz. Logré esbozar una pequeña sonrisa. Solo necesito unos días para aclarar las cosas. Pero, ¿qué había que aclarar? Tenía un trabajo decente en la biblioteca local, pero no había ahorrado lo suficiente para alquilar un apartamento. La mayoría de mis ahorros se habían ido en las facturas médicas de mamá. Facturas que misteriosamente seguían aumentando a pesar del seguro. Ahora entendía por qué. Nos detuvimos en un semáforo y me descubrí acariciando distraídamente el relicario de mamá. Había algo en su peso que no se sentía bien, como si fuera más pesado de lo normal. Nunca lo había abierto realmente. Mamá había sido insistente en que debía mantenerlo cerrado hasta que llegara el momento adecuado. ¿Qué es eso?, preguntó Lucy al notar mi distracción. El relicario de mamá. Me lo dio justo antes de... Tragué saliva. Justo antes de morir. Me hizo prometerle que lo cuidaría. Lucy lo miró con curiosidad. ¡Qué bonito! Se ve antiguo. Era de su abuela, creo. Le di vueltas entre las manos, estudiando los grabados intrincados. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una diminuta línea que no coincidía con el resto del diseño. Luce, dije despacio. ¿Podemos parar en algún lugar? Necesito ver algo. Ella giró hacia el estacionamiento de una pequeña cafetería donde solíamos ir con mamá. Mis manos temblaban mientras examinaba el relicario más de cerca. Aquella línea parecía hecha a propósito, como si hubiera algo más en el relicario que el compartimiento típico para fotos. Tal vez tenga un cierre oculto, sugirió Lucy, observándome darle vueltas sin parar. Presioné diferentes partes del diseño, intentando recordar si mamá había mencionado alguna vez algo especial sobre el relicario. Y entonces recordé sus palabras. Las cosas no siempre son lo que parecen. Presioné justo el grabado de la rosa en el centro y escuché un suave clic. La parte trasera del relicario se deslizó, revelando no fotos, sino un pequeño trozo de papel doblado y lo que parecía ser una llave. «Santo cielo», susurró Lucy, acercándose más. «Tu mamá te dejó un mensaje secreto»,
El corazón me latía con fuerza mientras desplegaba el papel con cuidado. La caligrafía de mamá llenaba el pequeño espacio. Mi querida Emma, si estás leyendo esto, entonces mis temores sobre Marcus eran ciertos. Lo siento tanto, cariño. Debí haberte escuchado antes, pero hice arreglos para protegerte. Arreglos de los que Marcus no sabe nada. La llave abre una caja de seguridad en el banco First National, número 247. Ve allí de inmediato. Pregunta por Patricia Winters. Es una vieja amiga y te está esperando. Lo que encuentres en esa caja lo cambiará todo. Te amo más que a la vida misma. Mantente fuerte. La justicia está en camino. Con amor, mamá. Me quedé mirando la carta, luego la llave, mientras mi mente iba a 1000 por hora. Mamá lo sabía, susurré. Sabía cómo era realmente Marcus. Estaba planeando algo. Lucy ya estaba encendiendo el auto. First National todavía está abierto por otra hora. ¿Quieres averiguar qué hay en esa caja? Apreté la carta y la llave con fuerza. Sí, claro que sí. Mientras íbamos camino al banco, pensé en todas esas pequeñas cosas que nunca habían terminado de encajar en los últimos meses de mamá. Las llamadas telefónicas en susurros, las citas misteriosas que nunca quiso explicar, la manera en que insistió en quedarse con su vieja laptop incluso cuando Marcus le ofreció comprarle una nueva. Mamá siempre me había enseñado que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. ¿Qué verdad había estado protegiendo? ¿Qué había escondido en esa caja de seguridad que merecía tanto secreto? Lucy estacionó frente al banco, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Sea lo que sea que haya en esa caja, dijo apretándome la mano. Estoy aquí contigo. Respiré hondo, reuniendo el valor. Vamos a descubrir cómo es la justicia de mamá. El vestíbulo del banco estaba casi vacío cuando nos acercamos al mostrador principal. Una mujer mayor levantó la vista de su computadora, y sus ojos se agudizaron con interés cuando le pregunté por Patricia Winters. ¿Y tú eres? Emma Mitchell, la hija de Margaret Mitchell. La expresión de la mujer cambió por completo. Por supuesto, te estábamos esperando. Sígueme, por favor. Mientras caminábamos hacia la zona de las cajas de seguridad, podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Lo que fuera que mamá había dejado en esa caja era lo bastante importante como para mantenerlo en secreto de Marcus. Lo bastante importante como para protegerlo con todas esas precauciones. Patricia Winters nos esperaba en una sala privada, una mujer delgada, de unos 50 años, con ojos amables y el tono de lápiz labial favorito de mamá. Emma, dijo con calidez, te pareces tanto a tu madre. He estado esperando que encontraras el camino hasta aquí. ¿Conocías a mi mamá? Fuimos amigas en la universidad, y en los últimos meses la ayudé con algunos asuntos legales. La expresión de Patricia se tornó seria. Ella quería asegurarse, por encima de todo, de que estuvieras protegida, pasara lo que pasara. Hizo un gesto hacia la mesa, donde una gran caja de seguridad nos aguardaba. ¿Vemos lo que Margaret dejó para ti? Extendí la mano con la llave, que temblaba entre mis dedos. Fuera lo que fuera que había en esa caja, había algo de lo que estaba segura. Mamá había superado a Marcus una última vez y estaba a punto de descubrir cómo. La caja se abrió con un clic suave que pareció resonar en la sala silenciosa. Patricia dio un paso atrás, dejándome espacio mientras levantaba la tapa con manos temblorosas. Dentro había un sobre grande de manila, la vieja laptop de mamá, y una cajita que parecía contener una unidad USB. Pero lo que primero llamó mi atención fue una carta encima, marcada con una R. Era la letra de mamá. Lucy me apretó el hombro mientras la abría. Mi querida Emma, si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido tal como temía. Marcus ha mostrado su verdadera cara, y probablemente te sientas perdida y traicionada. No lo estés. Llevo meses preparándome para este momento. Lo que estás a punto de descubrir lo cambiará todo. La laptop contiene pruebas de todos los crímenes, de Marcus. No solo de que robaba mi medicación,
sino años de fraude, lavado de dinero y robo. El USB tiene copias de seguridad de todo, además de grabaciones de conversaciones que tuve con él cuando pensaba que estaba demasiado medicada para recordar. Pero lo más importante está en el sobre de Manila, mi testamento real, firmado ante testigos y notariado hace 6 meses, antes de que Marcus pudiera interferir. Todo lo que poseo, la casa, mi colección de arte, mis inversiones, todo es tuyo, Emma. El testamento blindado de Marcus es una falsificación. Mis manos temblaban mientras abría el sobre de Manila. Dentro había docenas de documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedad y el verdadero testamento de mamá, exactamente como lo había descrito. Pero había más. Tu madre fue muy meticulosa, dijo Patricia suavemente. Sabía que Marcus intentaría algo así. Por eso acudió a mí, no solo como amiga, sino como contadora forense. La miré con asombro. ¿Contadora forense? Patricia asintió. He pasado los últimos 6 meses ayudando a tu madre a documentarlo todo. Marcus creía ser muy listo, escondiendo dinero en cuentas en el extranjero, vendiendo su medicación, falsificando documentos, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Lucy soltó un silbido bajo mientras miraba los documentos por encima de mi hombro. ¡Santo cielo! Emma, tu mamá era una genia. Tenía razón. Página tras página mostraba exactamente cómo Marcus había estado robándole a mamá durante años, mucho antes de que enfermara. Transferencias bancarias, firmas falsificadas, pólizas de seguro sospechosas. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado. «Hay algo más», dijo Patricia, tomando la pequeña caja con la unidad USB. «Tu madre grabó una declaración en video. ¿Te gustaría verla?» Asentí, incapaz de confiar en mi propia voz. Patricia conectó el USB a una laptop que tenía lista, y de repente el rostro de mamá llenó la pantalla. Se la veía cansada, pero con la mirada clara, evidentemente grabado en uno de sus mejores días. «Emma, mi querida niña», comenzó, y sentí cómo las lágrimas brotaban al escuchar su voz. «A estas alturas ya conoces la verdad sobre Marcus. Siento mucho no haberte creído antes cuando intentaste advertirme, pero te prometo que lo he solucionado». Explicó todo. Cómo comenzó a sospechar de Marcus, cómo fingió estar más afectada por la medicación de lo que realmente estaba para atraparlo en el acto, cómo trabajó junto a Patricia para documentar cada uno de sus crímenes, la colección de arte por la que él está tan desesperado. Mamá sonrió con esa vieja sonrisa pícara que recordaba. La mayoría de esas pinturas son falsificaciones de alta calidad. Vendí los originales hace meses y puse el dinero en un fideicomiso para ti. Las verdaderas obras están en una instalación de almacenamiento segura. Patricia tiene todos los detalles. No pude evitar reír entre lágrimas. Incluso al final, mamá había estado 3 pasos por delante de Marcus. Pero lo más importante, continuó mamá, mientras su expresión se volvía seria, es que entiendas por qué hice todo esto. No solo para proteger nuestros bienes, sino para protegerte de él. Marcus es peligroso, Emma, no solo avaricioso, sino vengativo. Por eso tuvimos que dejarle creer que había ganado. Patricia pausó el video. Tu madre dejó instrucciones muy específicas sobre lo que debe pasar ahora. Lucy soltó un silbido bajo mientras miraba los documentos por encima de mi hombro. ¡Santo cielo! Emma, tu mamá era una genia. Tenía razón. Página tras página mostraba exactamente cómo Marcus había estado robándole a mamá durante años, mucho antes de que enfermara. Transferencias bancarias, firmas falsificadas, pólizas de seguro sospechosas. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado. «Hay algo más», dijo Patricia, tomando la pequeña caja con la unidad USB. «Tu madre grabó una declaración en video. ¿Te gustaría verla?» Asentí, incapaz de confiar en mi propia voz. Patricia conectó el USB a una laptop que tenía lista, y de repente el rostro de mamá llenó la pantalla. Se la veía cansada, pero con la mirada clara, evidentemente grabado en uno de sus mejores días.
Emma, mi querida niña, comenzó, y sentí cómo las lágrimas brotaban al escuchar su voz. A estas alturas ya conoces la verdad sobre Marcus. Siento mucho no haberte creído antes cuando intentaste advertirme, pero te prometo que lo he solucionado. Explicó todo. Cómo comenzó a sospechar de Marcus. Cómo fingió estar más afectada por la medicación de lo que realmente estaba para atraparlo en el acto. Cómo trabajó junto a Patricia para documentar cada uno de sus crímenes. La colección de arte por la que él está tan desesperado. Mamá sonrió con esa vieja sonrisa pícara que recordaba. La mayoría de esas pinturas son falsificaciones de alta calidad. Vendí los originales hace meses y puse el dinero en un fideicomiso para ti. Las verdaderas obras están en una instalación de almacenamiento segura. Patricia tiene todos los detalles. No pude evitar reír entre lágrimas. Incluso al final, mamá había estado 3 pasos por delante de Marcus. Pero lo más importante, continuó mamá, mientras su expresión se volvía seria, es que entiendas por qué hice todo esto. No solo para proteger nuestros bienes, sino para protegerte de él. Marcus es peligroso, Emma, no solo avaricioso, sino vengativo. Por eso tuvimos que dejarle creer que había ganado. Patricia pausó el video. Tu madre dejó instrucciones muy específicas sobre lo que debe pasar ahora. Incluso desde la tumba, mamá se había asegurado de que se hiciera justicia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procesos legales y revelaciones. El FBI encontró aún más pruebas de los crímenes de Marcus de las que mamá había logrado documentar. Más víctimas aparecieron, otras viudas a las que había intentado estafar, negocios que había defraudado. Ahora enfrentaba una condena de prisión seria. Regresé a vivir a nuestra casa, mi casa ahora, y poco a poco empecé a devolverle el alma que mamá le había dado. Su verdadera colección de arte salió del depósito, y cada pieza era más hermosa de lo que recordaba. Los rosales en el jardín empezaron a florecer otra vez, con solo un poco de cuidado. Una tarde, aproximadamente un mes después de todo lo ocurrido, Lucy y Patricia vinieron a cenar. Nos sentamos en el jardín, rodeadas de los rosales que mamá tanto amaba, compartiendo historias y recuerdos. ¿Sabes en qué no dejo de pensar?, dijo Lucy, mientras tomaba un sorbo de vino. En lo diferente que habría sido todo si tu mamá no te hubiera dado ese relicario, si no hubiera confiado en ti para descubrirlo todo. Ella sabía que lo haría, dije en voz baja. Siempre decía que era más lista de lo que yo creía. Patricia sonrió. Hablaba de ti constantemente en esos últimos meses. Decía que eras la única que había visto a través de Marcus desde el principio. Estaba tan orgullosa de ti, Emma. Toqué el relicario que aún colgaba de mi cuello. Solo quisiera que ella hubiera podido ver que se hizo justicia con sus propios ojos. Oh, pero sí lo hizo, respondió Patricia con suavidad. Ella orquestó cada momento. Se aseguró de que Marcus se sintiera completamente seguro antes de quitarle el suelo bajo los pies. Ese fue su regalo final para ti, no solo la herencia, sino la satisfacción de verlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, me senté en el antiguo estudio de mamá, mi estudio ahora, revisando sus cosas. En un cajón, encontré una fotografía que nunca había visto. Mamá y yo en la casa del lago, ambas riendo mientras intentábamos pintar el atardecer. En la parte trasera, ella había escrito: Recuerda, Emma, la fortaleza no se trata de no caer nunca, se trata de cómo te levantas después de la caída. Tú, mi querida niña, siempre has sabido cómo levantarte. Coloqué la foto sobre mi escritorio, junto a la pintura de la casa del lago que había logrado rescatar del garaje de Marcus. Mamá tenía razón. La justicia había llegado a su debido tiempo, de la forma en que tenía que llegar. Ella se aseguró de eso, protegiéndome una última vez, mientras me enseñaba a protegerme sola. Los rosales en el jardín florecían ahora más hermosos que nunca. Su fragancia entraba por la ventana abierta. Como mamá siempre decía,
Las flores más hermosas suelen crecer en los suelos más difíciles. Solo hay que tener la paciencia suficiente para esperar a que florezcan. Marcus pasaría años en prisión, sus crímenes finalmente expuestos ante el mundo. El dinero que había robado fue recuperado, y las personas a las que había herido verían cómo se hacía justicia. Yo tenía no solo la herencia, sino algo mucho más valioso: el conocimiento de que mi madre había sido aún más fuerte y más inteligente de lo que había imaginado. Al final, mamá había convertido las mayores armas de Marcus, su codicia y su arrogancia, en su perdición. Lo dejó pensar que estaba ganando, mientras ella, en silencio, construía un caso imposible de vencer. Ella no solo me protegió a mí, sino también a todos los que él podría haber dañado en el futuro. Esa noche, añadí mi propia nota en la parte de atrás de la fotografía. Gracias, mamá, por enseñarme que la mayor fortaleza a menudo se disfraza de paciencia, y que la justicia, como tus rosas, florece en su propio tiempo perfecto. La casa estaba en silencio ahora, pero ya no se sentía vacía. Cada habitación guardaba recuerdos de mamá, no solo en sus cosas, sino en el legado de fortaleza y sabiduría que había dejado atrás. Marcus había intentado arrebatarnos todo, pero al final fue él quien lo perdió todo. Y en algún lugar, lo sabía, mamá sonreía con esa mirada suya tan llena de certeza, satisfecha de que la justicia finalmente había florecido, como sus queridas rosas, lentas en crecer, quizás, pero hermosas a su tiempo.